Dios le bendiga nuevamente, amadas y amados hermanos. Como le había dicho un ratito antes, lo prometido es deuda. Nada, hace 2 o 3 días, bueno, principalmente desde ayer, que he sentido en mi corazón, ¿verdad? Decir esta palabra. Quiero hablar una palabra, pero quiero hablarla de una forma sencilla, que se entienda, que se comprenda. No le voy a hablar con mucha teología, con mucho, no, como que me la sé mucho, que sé mucho estudio bíblico, porque no, 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 no. Esa no es la intención. He estado meditando y si usted se da cuenta, Jesús eh, hablaba, o habló, mejor dicho, un mensaje claro, que todos lo entendían. Amén. De lo que Él vino, el propósito por el cual Él vino a esta tierra. Y Jesucristo lo hablaba claro, sin mucha cosa. E incluso el Señor usaba muchas de las parábolas y usaba esa parábola de lo que se estaba a su alrededor para que así pudiéramos entender. Por ejemplo, Jesucristo le hablaba al pueblo por medio de la naturaleza. En cierta ocasión le puso ese ejemplo de los pajaritos, que si los pajaritos no trabajan, no hilan, ¿verdad? Y se visten bonitos, con mi palabra yo le digo. Y si aún los pajaritos, dice, Dios cuida de ellos, de la naturaleza, de los animales, Dios cuida. Entonces, que cuanto mucho más cuidará nuestro Padre de nosotros. O sea, tenía una forma de hablar el Señor. Es muy diferente a la, ya imagínese usted, muy diferente a la de hoy. Porque la forma de hoy de hablar, que no está mal, ser estudiado, ser capacitado en educación, eso no está mal, eso está bien. Ahora, cuando vamos a hablarle al pueblo, nosotros tenemos que hablarle de una forma que el pueblo entienda y hablarle de lo que verdaderamente el pueblo necesita. Amén, de lo que verdaderamente el pueblo necesita, pero oiga bien, de lo que necesita, no de lo que el pueblo quiere y cree que necesita, de lo que verdaderamente el pueblo necesita. El Señor hablaba, y si se da cuenta, hablaba, el Señor no le daba mucha importancia a lo material, digamos. No fue eso lo que el Señor, el ejemplo que el Señor nos dejó, a que nos estuviéramos preocupando por lo material. Sí, hay que trabajar, sí, yo no digo que no. El apóstol Pablo dice que el que no trabaja, que no coma. Pero una cosa es trabajar y una cosa es hacer el trabajo como que es nuestro Dios. Y como que si el trabajo nos faltara un día, pues no vamos a vivir. Porque entonces nosotros no, ¿qué fe tenemos en Dios? Y, y también no este evangelio que tengo varios años, bueno, desde que tengo conocimiento, que estoy en verdad en el mundo cristiano. Porque antes no, porque antes yo andaba en el mundo, andaba ciega, yo no veía. Pero cuando el Señor me rescató, me sacó de las tinieblas, me sacó de la prostitución, me sacó del alcoholismo, ¿verdad? Esta que usted ve aquí era una alcohólica, borracha. Amén. Me sacó de todas esas cosas. Me sacó de la depresión, porque yo vivía en una depresión. Tuve un encuentro sobrenatural con el Señor en el 2006. En el 2006, que aunque no perseveré, pero tuve el encuentro con el Señor en el 2006. Más luego, no perseveré, nada más duré 3 meses yendo a la iglesia, pero no perseveré. Porque habían cosas que yo tenía que dejar, pero que se me era muy difícil. Amén. Pero sí, yo había tenido un encuentro con el Señor me había quitado la venda de los ojos, pero ¿qué pasa? Que entonces yo pretendía seguir viviendo la misma vida, la misma situación. Y la Biblia dice que si nosotros andamos en el pecado, somos esclavos del pecado. Y no fue para eso que Cristo vino y murió en la cruz, para que nosotros anduviéramos en el pecado y cuando conocemos a Jesucristo que sigamos la misma vida. No. Amén, no. Jesucristo no vino a morir en la cruz de Calvario para salvarte, para que tú sigas dando la misma vida que tú andas
Siempre. Porque qué diferencia entonces hay entre un hijo de Dios y un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios. Amén. Yo quiero hablar desde mi corazón, digamos, en sentido, con mi corazón abierto, pero la palabra que el Señor ponga, ¿me entiende? Entonces, hablar, ¿verdad? Como le iba diciendo, entonces el Señor hablaba claro. Él vino a morir por nosotros. La Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Eso es cierto. Entonces usted dirá, bueno, Dios murió, Jesús murió por todo. Es cierto, Jesús murió por todos nosotros murió. Ahora, ¿cuál es el problema y cuál es el detalle? Que dice la Biblia, así mismo como dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. También hay otro pasaje bíblico que nosotros lo pasamos muchas veces por alto. Yo se lo quiero leer. Yo quiero leerle desde ahí mismo, desde Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces el versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ojo con esto. Más para abajo dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Ahora bien, sigo leyendo porque quiero llegar a un sitio. Dice, y esta es la condenación. Ojo con, ahora sí que me lo van a poner atención. En el versículo 19 dice, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, bien, vemos que el versículo 18 dice, para que el que en él cree no sea condenado. ¿Por qué le especifico esto? Porque hoy en día muchos, casi la mayoría dicen, yo creo. Algunos no creen, los ateos dicen que no creen. Pero bueno, dicen, yo creo. Yo no soy cristiana, pero yo creo. El problema de la cristiandad no se trata de que si tú eres cristiana, de que si tú vas a la iglesia, se trata de creer en Cristo, de vivir una vida nueva. Entonces el versículo 19 te dice, y esta es la condenación, o sea, está bien tú crees, pero ¿qué hace? ¿Qué hace que tú creas? Si la fe sin obra es muerta. Tú dices que tú crees, pero la fe sin obra es muerta. ¿Qué significa esto? Cuando hablo de obra en este contexto, no me estoy refiriendo a obra de que si yo ayudo, de que si yo hago, no, me estoy refiriendo a la obra. Cuando yo te hablo ahora, en este contexto que te estoy hablando, cuando yo te hablo de obra, de que la fe sin obra es muerta, te estoy hablando de que si tú dices que tú crees en Jesucristo, pues hay que mostrar las obras. ¿Cuáles son las obras? Si tú dices que tú crees en Jesucristo y tú crees en Jesucristo, eso no es lo que te salva directamente. Te salva, o sea, en sentido de que tú lo puedes decir de la boca para afuera que tú crees, pero tú verdaderamente crees. Ahí está, porque tú crees, tú lo dices, pero tú lo vives. Porque el que creyera, entonces, porque te lo dice claro aquí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces hay personas que creen en Jesucristo. Ellos bien están conscientes que Cristo murió en la cruz del Calvario. Muchas personas hasta tienen familia cristiana, que le hablan del Evangelio, le predican. Amén. Ellos saben, ellos están conscientes que Cristo murió en la cruz, que nosotros necesitamos la salvación, ellos están conscientes, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos tal vez piensan que se van a salvar nada más por eso y no es así. Porque para tú ser salvo, tú tienes que dar fruto digno de arrepentimiento, dice la palabra. La Biblia dice que tenemos que dar fruto digno de arrepentimiento. Entonces, cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, se encuentra con el Señor, dice, ven Señor a mi corazón, yo creo que tú muriste en la cruz del Calvario, yo creo que tú muriste para salvarme, yo creo Señor que tú moriste para liberarme, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Eso tiene que ser genuino, porque si yo me arrepiento de la boca para afuera no vale. ¿Sabe por qué? Porque yo me arrepiento de la boca para afuera, pero voy a seguir haciendo la misma vida. Así no va, así no va. Entonces, es cierto que la Biblia dice que no somos perfectos. Cristianos, no cristianos, con relación con Dios, con no relación, no somos perfectos.
Pero hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Hay una diferencia. Los hijos de Dios. Buen tema, los hijos de Dios. ¿Somos hijos de Dios? Usted dirá, yo soy hija de Dios. ¿Usted es hija de Dios? Eso está sencillo. La Biblia dice que los hijos de Dios no pecan. Amén. No pecan, no practican el pecado. Porque hay una diferencia entre pecar y practicar el pecado. Un hijo de Dios puede pecar, puede caer porque es humano, sí, pero se arrepiente y se aparta. ¿Verdad? Cuando usted viene a Cristo, usted se arrepiente de corazón. Usted se aparta del pecado. Ahora, cuando usted dice yo creo en Cristo, pero usted sigue viviendo la misma vida del pecado, usted necesita verdaderamente tener un encuentro con el Señor. Y estamos a tiempo. Porque yo le estoy hablando esa palabra, no es para asustar a nadie, estamos a tiempo. Si usted es de la que dice yo creo en Cristo, pero sigue su vida como a usted le place, usted necesita tener un encuentro con el Señor, postrarse en su habitación y decirle, Señor, yo creo en ti y yo quiero ser diferente, yo quiero que tú me cambies, yo quiero que tú me transformes y me muestres lo que te agrada y lo que no te agrada. Amén. Y usted lea su Biblia y en la Biblia es el manual de nosotros para guiarnos. La Biblia nos muestra lo que Dios quiere y lo que no, y lo que Dios no le agrada. Amén. Habla de lo que es pecado y lo que no. Habla de lo que es pecado. Lo que verdaderamente es pecado, porque hay cosas que la Biblia no dice que son pecados. Y las religiones sí que la ponen como que son pecados. Eso es otro tema. Amén. Pero yo no te estoy hablando de religión. Yo misma estoy cansada de religión. Yo me cansé. Yo me cansé de la religión. Yo me cansé. Antes de yo tener el encuentro con el Señor, desde niña, desde pequeña, yo crecí en el Evangelio. Yo crecí con mi padre, mi padrato, mi madre cristiana. Bueno, con su falla, con su falta, eran cristianos. Aunque no me daban ejemplo. Eran cristianos. Lo importante es que ellos están con el Señor y tuvieron su oportunidad y el Señor se lo llevó. Ok. Pero ellos no me enseñaron a Cristo. Me enseñaron religión. Me enseñaron religión. Y cuando yo conocí al Señor a los 38 años, porque aunque me crié en un lugar cristiano, yo conocí al Señor a los 38 años. El Señor permitió. Pero aunque yo lo conocí a los 38 años, el Señor, claro, ahora yo lo sé y lo entiendo, que el Señor venía cuidándome desde el vientre de mi madre, porque tenía un propósito en mi vida. Como lo tiene en la tuya. No es en la mía nada más. Lo tiene en tu vida. Pero para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida, en mi vida y en tu vida, nosotros tenemos que retroceder y obedecer y no endurecer nuestro corazón. Obedecer al Señor. Amén. Es muy bonito servirle al Señor, pero servirle de corazón. Decir, me entregué al Señor, me entregué a Él. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que hay demasiada gente, entre comillas, que se dicen que son cristianos, pero no son. Hay mucha gente que están confundidos porque quizá nosotros mismos lo que debemos de enseñarle a las ovejas, a la humanidad, no le enseñamos. No le ministramos lo que tenemos que enseñarle, lo que el Señor quiere. Amén. Estamos tan pendientes de tantas cosas que no hemos olvidado del mensaje principal. Y de eso yo voy a hablar hoy. Esto que usted está escuchando ahora es solo la introducción, por así decirlo. El encuentro con el Señor. Entonces, como por así decírtelo, ya dijimos, si cree en el Señor Jesucristo, será salvo, pero creer no es creer de la boca para afuera. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, si tú dices que tú amas a Cristo,
Amén. Dice, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Si tú dices que tú crees que tú amas a Dios, tú vas a aborrecer lo malo. O sea, cuando tú hagas algo malo, el corazón te va, como que te va a compungir, ¿verdad? No, tú sabes que no puedes estar en eso, en el pecado. Entonces, hoy en día tenemos que hablar a la iglesia del pecado, hermano. Hoy en día, muchas veces nosotros no queremos hablarle a la iglesia del pecado, de la fornicación, del adulterio, del robo, de los chismes, de todas tantas cosas que son pecados y nosotros no lo hablamos. ¿Por qué no lo hablamos? Para que no se vaya la gente. Porque nosotros estamos, los pastores, la mayoría, no todos, no todos, porque no lo voy a meter a todos, porque hay pastores que le sirven al Señor con amor, cuidan del rebaño, hay pastores, no son todos, pero también hay pastores asalariados, hay pastores que solo miran, y no solo pastores, apóstoles, profetas, gente que se dice ser cristiana, gente que están en iglesias, quizás megas iglesias, y no tengo nada contra las megas iglesias, y están en las iglesias pastoreando y ministrando, y lo que le están enseñando al pueblo es a cómo vencer, a cómo, a cómo progresar. O sea, todo lo que le están enseñando, cosas de la vida material. No le enseñan de lo espiritual. No le están enseñando que, como dijo Jesús, que tenemos mire, la Biblia dice en Lucas, oiga bien, en Lucas, quiero leerle esto, en Lucas 21, alabado Dios, en Lucas 21 dice, 21:34, dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonerías y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. O sea, hablando del día de la venida de Cristo. Entonces, mire todo lo que está pasando con estos virus, con este virus que está pasando. Aquí estamos. Aquí estoy yo encerrada en mi hogar. En mi cama estoy haciendo este video. Amén. La iglesia está tan desprevenida porque solo se le habla de profecía, de para que prosperen, para que consigan trabajo, cómo triunfar, pero no se le ha explicado lo necesario. Lo que más importa no se lo dicen. Que tú tienes que arreglar tu vida con Dios. Que Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario. No fue para que tú tengas casa y para que tú tengas jipeta. Y para que tú andes con los bolsillos repletos de dinero. Y muchas veces a costilla de la gente, a costilla de la oveja. Amén. Sino que el Señor vino a morir en la cruz para salvarnos, para redimirnos del pecado. Amén. Mire si es tan así que Cristo murió en la cruz y todavía usted sigue enfermándose. Usted sigue, ¿verdad?, con dolencia en el cuerpo, digamos. Porque el Señor redimió nuestra alma, nuestro espíritu. El cuerpo no. La Biblia dice que cuando nosotros morimos, eso está escrito en la Biblia, dice que del polvo saliste y al polvo volverá. El alma es lo que tenemos que salvar, el espíritu, el alma. Amén, tenemos que salvarlo, no es lo material. Amén, no es lo material. Entonces le estamos dando mucha mente a lo material y lo espiritual. Lo estamos dejando, gloria a Dios. Amén. Así que, Santo Jehová de los ejércitos. Oiga, y en Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerá el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado y pues polvo eres y al polvo volverá. Desde el libro de Génesis, cuando el hombre pecó, que Dios le dio la sentencia, digamos, a la serpiente y dio su castigo, ¿verdad? Y la consecuencia que trajo el pecado. Pero aquí en Génesis 3:19, que también se trata de eso, el Señor le está diciendo al hombre que tú vas a comer el pan, con el sudor de tu frente. Tienes que trabajar, va a pasar el trabajo. Amén. Pero no lo vamos a centrar ahí. Dice, pues polvo eres y al polvo volverá. Esta carne que usted está viendo, eso es polvo, hermano. Pero si usted no tiene conocimiento de Dios, si usted no tiene una entrega con el Señor, si usted no conoce de Dios, ¿usted qué va a saber? Se va a dejar de llevar de todo lo que le dicen.
Mucha gente dice, ¿por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite los terremotos? ¿Por qué se mueren personas inocentes? Claro, yo me la hice esa pregunta muchas veces, pero ¿sabe que yo te voy a decir algo? Que yo he entendido. Dios no le da importancia a esto que es a nuestro cuerpo, a esto, porque lo que verdaderamente tiene importancia, Dios hizo lo que hizo para salvar lo que verdaderamente tiene importancia. Dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Dio a Jesús a morir en la cruz para salvar nuestra alma, nuestro espíritu. La Biblia dice que en Génesis 2:7, cuando Dios creó al hombre, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Entonces, como el hombre pecó, ¿verdad? Estaba destituido de la gracia de Dios. Si no hubiera venido Jesús, estuviéramos condenados sin esperanza de salvación. Pero por lo que Jesús vino, amén, todo el que cree en Jesús tiene esperanza de salvación. Pero ¿qué es lo que sucede? Vuelvo y digo, creer no es de la boca para afuera. Porque los demonios, dice la palabra en Santiago, creen y tiemblan. Usted me dirá, yo creo en Dios. Yo te voy a decir una cosa, yo creo en Dios. ¿Qué hace que tú creas en Dios? Dice aquí en Santiago 5, Dice aquí en Santiago 2:19, mire, no le estoy hablando yo. Lo que yo le estoy hablando, yo se lo estoy hablando y se lo estoy sustentando con la palabra ahí. Y aunque no la estoy buscando la cita bíblica en su contexto directamente para darle un estudio, yo no estoy dando estudio, yo lo estoy diciendo. Si usted quiere, usted la busca la cita bíblica y lo ve. Mire, aquí en Santiago dice, el título arriba en el versículo 14, la fe sin obra muerta. Y también aquí en Santiago 2:19 dice, ¿tú crees? Oiga, no es mi palabra, es la palabra del Señor. En Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Oiga bien, punto y coma. Bien haces, punto. También los demonios creen y tiemblan. Mire, los demonios creen y creen tanto que tiemblan. Y no por eso son salvos. Amén, no por eso son salvos. Creen y tiemblan. Pero la fe sin obra muerta. Solo creer así no vale. Tiene que mostrar la obra. Dar fruto digno de arrepentimiento. Y a eso es que se habla para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque si tú crees, tú vas a creer en él, tú vas a creer en Cristo, ¿verdad? Tú vas a obedecerle, tú vas a vivir para él. Porque tú no puedes decir que tú crees en Cristo y que tú sigues viviendo la misma vida. No. Tú no me puedes decir a mí, yo creo en Dios y yo sigo siendo la misma, fornicaria, adúltera. No. Si tú crees en Dios, si tú tienes fe en Dios, la fe sin obra es muerta. Muéstrame la obra. Muestra que tú eres hija de Dios. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y para lo que dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Según la Biblia, no todos son hijos de Dios. Son creación de Dios porque Dios lo creó en el libro de Génesis. Dice que Dios creó al hombre, hizo al hombre en el libro de Génesis. Pero no son hijos de Dios. Son creación de Dios. Pero lo que heredan el cielo, lo que son salvos, no son los que son creación de Dios. Son los que son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros hijos de Dios? ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? La Biblia dice en Juan 1:11, amén, en Juan 1:11 la Biblia dice, ¿quiénes son hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? La Biblia dice, en Juan 11 comienza, a los suyos vino y a los suyos vino y los suyos no les recibieron, hablando del pueblo de Israel. Mas a los que les recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, cuando dice a los suyos vino y no les recibieron, se está hablando del pueblo de Israel, porque todos sabemos que Jesucristo vino, pero que su pueblo no le recibió. Bueno, algunos sí, pero hablando en términos generales, el pueblo no le recibió. Lo crucificaron. Los mismos judíos, los mismos lo crucificaron. Porque no creyeron que él era el rey, por como vino en un pesebre, porque ellos esperaban otro, ellos esperaban un rey que viniera, ya usted sabe.
Es lo que estamos nosotros hoy en día. Nosotros decimos, creemos en Jesucristo, lo entregamos a Jesucristo y ya creemos que vamos a vivir la gran vida y que ya nosotros, porque somos hijos de Dios y porque ya estamos... No, hermano. Y que aquí en esta tierra tiene que abrirse todo. No, no es así la cosa. Amado hermano, cuando venga Cristo en la segunda venida, ahora cuando Él venga y se lleve a su pueblo, entonces de ahí para adelante sí, la Biblia dice que va a cesar toda lágrima de los ojos. Vamos a vivir en mansiones, calle de oro, mar de cristal, pero eso es después, no es ahora. Por ahora lo que nosotros tenemos es que perseverar en Cristo. La Biblia dice que el que perseverar, ese será salvo. Por ahora lo que tenemos que perseverar en el Señor. Amén. Lo voy a dejar aquí el video porque se me va a hacer muy largo y después sigo. Dios me le bendiga. Y si no sigo hoy, sigo mañana. Pero si usted dice cree en el Señor, hermana, amiga, lea la Biblia. Y lo que te dice, ora, pídele al Señor. Mire, yo me he propuesto, yo soy perezosa para estar mandando videos y cosas, no me gusta mucho. Pero dado que el Señor me ha puesto eso en mi corazón, también antes de concluir quiero darle gracias al Señor porque me ha puesto estos medios del internet que uno puede predicar y puede predicar abiertamente lo que el Señor te pone. Yo, por ejemplo, ahora yo puedo predicar lo que el Señor me ponga. Gústele a quien le guste. Claro, tengo que ser prudente y sabia, ¿verdad? Porque el Señor me pone a predicar una palabra para levantar, pero cuando tengo que hablar palabra para redarguir, para levantar, también para derribar, porque la Biblia dice que el Señor lo ha puesto también para derribar. Porque a veces hay que derribar lo que está mal establecido, hay que derribarlo. ¿Verdad? Las malas estructuras se derriban. Cuando un edificio se está haciendo, que no se está haciendo, con las estructuras como deben de hacerse, hay que derribarlas y hay que volverlas a plantar en el nombre de Jesús. Entonces yo derribo en el nombre de Cristo toda estructura que no está formada de acuerdo a la palabra de Dios. Se queda derribada ahora en el nombre de Jesús. Y yo ahora mismo declaro una palabra en el nombre del Señor, que el Señor te abra el entendimiento, que ponga en tu corazón el querer como el hacer, la santa y divina voluntad del Señor. Porque verdaderamente que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo seamos salvos, no para que seamos condenados. Pero hay una parte que tenemos que hacer, ¿verdad? Creer en el Señor, dar frutos dignos de arrepentimiento. De eso seguiré hablando más tarde. Dios te me bendiga. Posible esta noche siga hablando más tarde porque es que son muchos temas. Tengo demasiadas cosas que el Señor me ha dado para que hablar. Y en un solo video no puedo. Voy a seguir más adelante porque tengo muchas cosas más importantes todavía que seguir diciendo. Pero esto es como la introducción. Así que Dios me le bendiga, amados y amadas, hermanos, hermanas y futuras hermanas. ¿Por qué futuras hermanas? Porque yo sé que las personas que estén escuchando, el Señor la va a tocar, se van a arrepentir y van a dejar de vivir esa vida que llevaban en pecado, gloria a Dios. Porque esta es la idea de que la gente se arrepienta antes de que sea tarde. Y que sea un arrepentimiento genuino, no porque ahora hay un virus y nos arrepentimos y cuando pasa el virus volvemos a lo mismo, no. Que haya un convencimiento en nuestros corazones, porque es muy fácil arrepentirse ahora, es muy fácil humillarse ahora al Señor, pero cuando pasa todo esto, volvemos a lo mismo. Y el Señor no quiere eso. El Señor no quiere que nos humillemos ahora para seguir en lo mismo. Sí, el Señor es misericordioso, pero tenemos que humillarnos de corazón, hermano, porque esto comenzó y esto no se detiene, esto ahora que son principios de dolores. Amén. Bendiciones.